Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video vamos a ver otra función de audio del procesador de audio Pro 2,8S de Tarams. En este video vamos a hablar sobre la función fase, que es una función muy sencilla que podemos ver aquí en audio. Tenemos ruteo de audio, ecualizador de 15 bandas, ecualizador paramétrico, crossover, retraso y aquí fase. En fase es muy sencillo. Tenemos aquí como elegir los canales que queremos cambiar la fase y aquí en el encoder podemos cambiar de 0 para 180 grados la fase de la salida del canal. ¿Para qué sirve esta función? Sirve para cambiar la polaridad, podemos decir así, de la salida de audio. Entonces es como cambiar la polaridad de los altavoces que están en este canal o en este canal o en este canal o en cualquier uno de los canales. ¿Por qué? Porque la función es independiente por canal. Podemos elegir y cambiar si queremos de la manera que quiero hacer. Entonces es muy sencillo hacer este ajuste. Aquí esta es una función muy usada principalmente cuando hablamos en un sistema de sonido interno donde podemos hacer el cambio de la fase de una caja de bajos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas cajas, muchos proyectos de cajas pueden tener problemas de rotación de la fase. Entonces, si cambiamos la fase, tenemos un sonido más fuerte, con más bajos adentro del vehículo. Otro también muy usado, este tipo de ajuste, es cuando usamos en por ejemplo, dos vías para un bajo y para un medio bajo, y cuando uso, por ejemplo, un corte con slope en 12 dB por octava o en un corte de 36 dB por octava, puedo usar el control de fase para tener un mejor resultado. Entonces, puedo usar de varias maneras y también en varios tipos de ajustes. Punto importante, siempre muy bueno probar la fase en los diferentes canales para verificar si el sistema suena más fuerte. ¿Ok? Así como vimos, muy sencillo, muy rápido de hacer los ajustes en los ajustes de fase. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribid aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.